también había un error en cuanto a no valorizar suficientemente, o más bien desvalorizar el tema de la democracia. En esa época, quizás no sepan ustedes, pues la izquierda nuestra hablaba de dictadura del proletariado en todos lados y ponía en las calles, ¿no? Viva la dictadura del proletariado, ¿no? Sin pensar qué es lo que la gente entendía por eso, porque al fin y al cabo en América Latina todavía no habíamos tenido la dictadura de Pinochet, pero habíamos tenido dictaduras en otros países. Y la palabra dictadura en nuestros pueblos significa, bueno, dictador Franco, dictador este y el otro, ¿no es cierto? Entonces, yo digo siempre de que es cierto, yo creo que detrás del concepto de proletariado hay una concepción del Estado que es interesante, ¿no? Pero yo no hablaría nunca a la gente en un lenguaje que la gente no entiende. Es como decirle, ¿quieres tomar H2O? Sabemos que la fórmula química del agua es H2O, pero no le ofrecemos a nuestros invitados H2O. Le hablamos de agua, ¿no es cierto? Entonces, también hay todo un problema de lenguaje que la izquierda no sabía emplear. Nuestro lenguaje era hermético. Le hablábamos a la gente de cosas que la gente no entendía. ¿Quién fue el gran profesor pedagógico de la pedagogía revolucionaria? Fue Fidel, que habló durante años del socialismo y muchas ideas marxistas sin decir que detrás de eso, o sea, que él era marxista. Y no era porque quisiera engañar, era porque quería que la gente entendiera que entendiera el proceso, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que aprender de la pedagogía de Fidel, cómo Fidel fue educando a ese pueblo, ¿no es cierto?, a través de la vida. Porque cómo él pidió adhesión al socialismo, no dijo este es el socialismo, dijo esto que han vivido ustedes han recibido salud, han recibido educación, ya pueden ir a las escuelas sus hijos, ya no tienen miedo a perder el trabajo. ¿Les gusta esto? Sí, dice la gente, claro. Bueno, esto es socialismo. ¿Querrían el socialismo? Y la gente, asociando la vida, la práctica que vive, ¿no?, pues elige o acepta el socialismo. A veces nosotros nos adelantamos y le ponemos socialismo a cosas que son muy poco socialismo. Y yo tengo miedo que quememos la palabra, francamente, ¿no?, que poniéndole tanto socialismo a tantas cosas, después la gente no quiere ese socialismo porque es como no es socialismo realmente, ¿entiendes? Bueno, otro elemento fundamental era la consideración de los movimientos sociales como meras correas de transmisión del partido. En esa época el partido decidía qué tenía que hacer el movimiento sindical, qué tenía que hacer el movimiento campesino. Los dirigentes venían a recibir órdenes al partido. Alguno quizás era del buró político, pero bueno, él ni consultaba al movimiento, él recibía y transmitía, ¿no? Era una tesis que se había sacado de las primeras reflexiones de Lenin sobre el partido, el Estado y el movimiento sindical en Rusia. Y yo digo que siempre la gente estudió Lenin, si estudió las obras del comienzo de la revolución, el quehacer, el Estado y la revolución, y no estudió las obras completas, que yo sí he estudiado, ¿no? Y uno sabe que en los finales de su vida Lenin estaba muy preocupado por las deformaciones del Estado nuevo creado por la revolución. Él decía, el zarismo todavía está presente en este Estado. Y él estaba preocupado porque en este cambio de la política económica, donde se empiezan a hacer empresas estatales que tienen, bueno, ahí él dice, yo me temo que haya una contradicción entre la clase obrera y los gerentes. Y la clase obrera tiene que tener la posibilidad de luchar contra las deformaciones burocráticas del Estado y las deformaciones burocráticas de esos gerentes. Y por eso es que el propio Lenin en ese momento concibe hasta el uso del arma de la huelga contra las deformaciones burocráticas del Estado. No es que los trabajadores estén en contra del proceso revolucionario, como algunos dicen, ¿no?, cuando los obreros se rebelan contra las deformaciones. Él veía que había que luchar contra las deformaciones y que había que tener instrumentos para luchar contra las deformaciones y hasta la huelga. Y bueno, ahora me acuerdo, nos acordamos de la Revolución Cultural China, cómo Mao, angustiado por el problema de la burocracia, ¿no?, enquistada en los órganos de gobierno y del partido, llama al pueblo a organizarse para que controle a los dirigentes,
porque dirigentes sin control desde la base, ¿no? Caen en deformaciones. Hay que tener un sistema, tenemos que pensar en un sistema, ¿no? De cómo ejercer el control, porque si no, pues podemos caer en deformaciones burocráticas y en estos errores volverse a repetir en el siglo XXI, ¿no? Bueno, ya yo les hablaba del error de no haber entendido que el cristianismo revolucionario era una fuerza revolucionaria y haber pensado que era el opio del pueblo, como Marx alguna vez lo dijo, porque evidentemente en la época de Marx la iglesia usaba el cristianismo para decirle a los pobres: confíen, sufran, no importa, porque viene el cielo como premio para los que sufren. En lugar de decirle: cambien la situación, transformen, porque aquí tiene que estar el cielo, aquí tiene que empezar el cielo, ¿no? Y el otro asunto era la ignorancia absoluta del factor étnico-cultural, como ya les explicaba con lo que les conté de Bolivia, ¿no? De que no estaba presente el sector indígena. Bueno, estos errores el presidente Chávez los leyó en el libro de la izquierda, en el umbral del siglo XXI que les mostré, pero también han sido retomados, y se los digo porque ustedes pueden, como venezolanos, tener acceso al libro que se llama Reconstruyendo la Izquierda, que fue hecho algunos años después, donde retomo las principales ideas. Este libro fue publicado por Monte Ávila, pero también fue reproducido por El Perro y la Rana y debería estar en las bibliotecas populares de cada consejo comunal. Entonces, el que quiera, en las páginas 300 a 310 de la izquierda en el umbral, del primero que les señalaba, y en las 60 a 70, encuentran lo que el presidente Chávez leyó en aquel aló presidente. Creo que hay otros elementos que el presidente no leyó, que son importantes, que en este libro, del Reconstruyendo la Izquierda, yo me pregunto: ¿y por qué esos errores? ¿Qué concepción de partido se tenía que llevó a esos errores? No tenemos tiempo aquí para desarrollar ese tema. Sería objeto de una charla diferente, ¿no? Pero bueno, el que esté curioso puede adelantarse y leer en este libro, ¿no? El presidente Chávez no solo leyó los errores que yo les dije, sino que agregó otros. Yo pudiera agregar aquí, anótenlo, de mi cosecha, el machismo. Esa es otra desviación que aquí tenemos que ponerle un parado y darle una voltereta al machismo. Otra desviación que pasa mucho en nuestros partidos. Le voy a poner un nombre que no es el más adecuado: el viejismo. Con todo mi respeto a nosotros los viejos, todo mi respeto a nosotros los viejos, pero un día mi hijo Hugo, cuando era un niño todavía, después de la cárcel, estábamos en Barinas en una reunión por allá del movimiento bolivariano revolucionario, y él andaba patinando y pasaba por allá y volvía a pasar y oía y daba vueltas. Entonces, después de la reunión, me preguntó: papá, tú te la pasas hablando del futuro del país, el futuro de la juventud, pero ahí lo que hay es puro viejo. Bueno, digo yo, el madurismo. Que nosotros nos creemos lo sabelo todo. Entonces viene una muchachita de 16 años, como tú, un joven de 18, y creemos que el muchacho lo que sirve es para ser mandado. Vaya a comprar los panes, vaya a comprar el periódico, vaya... No, la juventud debe incorporarse a la batalla. Esa es otra desviación que no está en el libro de Marta.